Hola chicos, ¿qué tal? Hola Aida, hola Pedro, hola Isidora. Hola, profe, buenos Hola, días. profe. Hola, profe. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? ¿Pudieron descansar? Mm. Sí, estuvo muy bueno. Qué bueno. Chicos, ¿cómo van con el trabajo práctico? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? La verdad, profe, que todavía no lo veo, no lo vemos. Ya. Bueno, ahí cualquier cosa me pueden escribir al correo. Si es que les surge alguna duda en el camino, ahí los puedo apoyar eh, vía online. Chicos, nosotros en la Ya. última clase quedamos ya casi en la parte final de lo que es los ejercicios de ciclo Rankine y cómo nosotros podemos estimar la demanda de vapor. Ya, estoy buscando la diapositiva, nosotros quedamos aquí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí, Ok. profe. Bueno, como les comentaba, la última clase realizamos un ejercicio para seguir practicando este tipo de cálculos, el cual consistía en un ciclo Rankine, pero esta vez desde un punto de vista más realista, es decir, habían rendimientos involucrados tanto en la bomba como en la turbina. Este ejercicio nos pedía poder calcular, eh, por un lado, la eficiencia térmica del ciclo y luego la salida de potencia neta. Estuvimos ahí desarrollando el paso a paso, comentamos el por qué, o mejor dicho, de qué manera nosotros tomamos los rendimientos y los integramos a las ecuaciones para poder avanzar en los cálculos. Y finalmente llegamos a esto, de que la eficiencia del ciclo era de un 35,8%. Bueno, luego de eso, la idea era poder calcular la potencia neta utilizando la información del enunciado que sería el flujo másico del ciclo. En este caso nos dan el flujo másico de vapor, que sería 15 kilogramos segundo, y nosotros con el trabajo neto, que ya estaba previamente calculado, en este caso sería 1258,2 kilogramos, podemos calcular la potencia neta del ciclo, ¿ya? Ahora, lo que ustedes tienen que tener claro de esto, chicos, chicas, es que para lo que se trata de la manipulación del vapor, ¿ya? Sobre todo vapor sobrecalentado, en aplicaciones de generación de energía, como es esto, las dos variables más importantes siempre van a ser, bueno, más que dos, en primer lugar son la potencia, ¿ya? Porque la potencia neta del ciclo nos da una idea de cuánto, o mejor dicho, más que idea, nos dice la cantidad de energía, ¿ya?, que se va a generar. Por otro lado, también es importante conocer la eficiencia térmica del ciclo, ¿ya? Para saber cuánto nosotros de la energía que generamos ya al principio de nuestro ciclo, es decir, de lo que entra a la caldera, de lo que se quema el combustible, em, y luego podemos generar en base a todas las pérdidas involucradas del sistema. Y por último, lo otro también importante, por supuesto, que es el flujo másico de vapor, ¿ya? Entonces, esas tres variables son una de las más importantes para este tipo de aplicaciones. Ustedes, si logran entender eso, ya van a tener una base bien sólida en cuanto a este tipo de aplicaciones se trata. Ahora, me gustaría saber
cómo se sienten hasta aquí con los ejercicios de ciclo Rankine. ¿Cómo lo han encontrado? ¿Difíciles, muy fáciles? ¿Sienten que sería bueno seguir practicando un poco más? Creo que bien, profe. Pero una pregunta, ¿eso de la potencia neta es del ejercicio anterior, el que vimos la semana pasada? Sí, del que vimos la semana pasada. Lo que pasa es que el ejercicio lo dejamos hasta acá, porque luego lo que nos queda de clase lo dedicamos para ver la pauta práctica. Entonces nos faltó esta última colita, que era el cálculo de la potencia neta, ¿ya? Porque el ejercicio nos pedía determinar dos variables. La primera era la eficiencia térmica, el ciclo que la clase pasada la calculamos, y la segunda era la salida de potencia neta para la central, considerando un flujo másico de vapor de 15 kilogramos segundo. Entonces nos faltaba esa pequeña colita del ejercicio. Está aquí, ¿ya? Así que ahí la pueden anotar si es que alguien no, bueno, no la pudimos registrar la clase pasada. Y lo que ustedes tienen ahí que darse cuenta es que conociendo ya el trabajo neto y el flujo másico, uno simplemente despeja la variable potencia neta y así puede conocer ese valor. Así que ahí tienen un par de minutos para poder registrar esa parte. Profe, respecto al ejercicio, yo creo que han sido bastante buenos, o sea, se ha entendido súper bien, pero sí me gustaría no sé, hacer uno o quizás dos más, como para Ujú. rematar, por así decirse, para Súper. No, de hecho, reforzar. por eso les preguntaba, porque yo tengo preparado uno más para lo que lo veamos hoy día. Entonces, hoy día ya Ujú. rematamos lo que es vapor sobrecalentado y ya la próxima semana comenzamos de lleno en lo que es aire comprimido, ¿ya? Ah, Que es ya. la Ujú. última colita de la segunda unidad. Chicos, ¿esto lo pudieron anotar ya? Sí. Sí, sí, profe. Ok. Bueno, vamos con el último ejercicio para finalizar con lo que es vapor sobrecalentado. Y este es similar al primero que vimos, ya es más sencillo que el anterior porque volvemos al caso ideal, ya es decir, acá dejamos de lado los rendimientos de las bombas o de las turbinas y lo único que tenemos que hacer es calcular la demanda de vapor sobrecalentado. O sea, es algo que ustedes ya han hecho. Por lo tanto, la idea es que ustedes, con lo que acá ven en el enunciado, que es toda la información, sean capaces de armar su esquema con la información, ¿ya? No les voy a compartir todavía lo que es el diagrama del ciclo porque quiero que se acostumbren a dibujarlo por su cuenta, ¿ya? Es decir, interpretar lo que se ha enunciado y desde ahí armar lo que es el ciclo, ¿ya? Así que, manos a la obra, les voy a dar unos minutos para esa primera parte y luego ya vamos a ir viendo el paso a paso, ¿ya? Así que, a ver, son las 10:10. Yo creo que en 10 minutos les voy a preguntar más o menos cómo va para que si tienen alguna duda, ahí lo resolvemos de inmediato.
Ya chicos, ¿cómo van? ¿Pudieron dibujar el ciclo con la información? Sí, profe. Ya, vamos a revisar entonces. Vamos a revisar esa parte. Bueno, debería quedarle de esta manera. Ya, lo importante de esto es que uno siempre recuerde que para el caso ideal, No, no sé, ¿cuál quieres tú? para el caso ideal, la presión se mantiene entre ciertos puntos. ¿Cuáles van a ser los puntos? Por ejemplo, si nosotros tenemos la presión a la salida de la turbina, esta se va a mantener hasta antes de ingresar a la bomba. Y si, por ejemplo, nosotros nos dan la temperatura y la presión, ¿ya? A la entrada de la turbina, también sabemos que la presión se va a mantener. Es decir, va a ser la misma antes de la entrada a la caldera que a la salida de la caldera, ¿ya? Además de esta información, lo que nosotros tenemos que recordar es que vamos a tener las igualdades de entropías, ¿ya? Entre los puntos 1 y 2, es decir, entrada y salida de la bomba, y los puntos 4 y 3, entrada y salida de la turbina. Otro punto importante del ciclo, que es bueno agregarlo porque nos ayuda más adelante en el cálculo de los calores y de los trabajos, es señalar el sentido ya de estos, es decir, el calor de la caldera entra o sale del sistema, lo mismo para el calor del condensador y lo mismo para el trabajo de la turbina y la bomba, ya que dependiendo del sentido nosotros vamos a restar de una cierta manera las entalpías que están rodeando ese componente. Vamos a ver el primer punto. El primer punto tenemos, como ya sabemos, un líquido saturado, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar el valor de presión e ir a la tabla A5. Al ingresar a esta tabla, vamos a revisar la columna de presiones que está expresada en kilopascal y nos vamos a encontrar de que no tenemos el valor directo que estamos buscando, pero sí tenemos dos valores que se acercan a esto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo que ya conocemos, es decir, interpolar. Al interpolar, nosotros vamos a encontrar un valor de entalpía número 1 de 393,69 kilojoules. ¿Ustedes pudieron llegar a eso, chicos? A este valor de Sí, profe, entalpía. yo llegué a eso. Ya, perfecto. Súper. Luego viene el punto número 2, que como bien sabemos, nosotros no tenemos el fluido en un estado con el cual podamos acceder a alguna tabla de la bibliografía para obtener la entalpía. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo que ya conocemos, es decir, a través de las presiones y el volumen específico, vamos a encontrar la entalpía número 2. Ahora, esta ecuación nace de la expresión del trabajo de la bomba. Sabemos que el trabajo de la bomba va a ser entalpía final menos inicial porque es un trabajo que entra al sistema, es decir, H2 menos H1. Y este trabajo que tenemos acá de la bomba va a ser igual al volumen específico del punto 1 antes de la bomba por la diferencia de presiones entre ambos puntos. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es apoyarnos del punto 1 para poder determinar el volumen específico de ese punto, ya que H1 ya lo conocemos, P1 y P2 también, faltaría solamente B sub 1, o mejor dicho, V sub 1. Para encontrar V sub 1, vamos a volver a la tabla 5 y nos vamos a encontrar con lo mismo que nos pasó para la entalpía al punto 1, es decir, no tenemos el valor directo, pero sí podemos encontrar, fíjense, acá tenemos los valores de volumen específico del líquido saturado, extremos que nos permiten interpolar y encontrar ese valor. Al interpolar nos va a dar este valor de volumen específico 1, que sería 0,001038 metro cúbico kilogramos. Hasta aquí, ¿todos pudieron llegar a este valor? O sea, yo, profe, llegué solamente hasta el B1 que tenía que interpolar, pero no alcanzaba a sacar el valor. Ah, ya, pero pueden continuar. Dejémoslo hasta aquí la Sí. solución, para que lo hagan por su cuenta.
No, de verdad, son cosas como... No, igual sirven, pero es que... Por lo menos yo no me conecto, es la primera vez que me entro. Entro al semestre. Eso. La primera vez que entro en 10 clases. Está bien. La prueba me conseguir. Profe, me da lo mismo a mí. A mí no me gusta el pepino. Súper. Yo ayer encontré muy rico el puré. Ah, rico, ¿verdad? Está aquí. Bueno, entonces ya tendríamos la entalpía del punto 1, el volumen específico del punto 1, y con eso ya podríamos calcular la entalpía del punto 2. ¿Tú qué vas? ¿Cómo será? ¿Cómo así? No, no le queda así. Papá, un día dijo que estaba muy aguachado. Porque andaba con la abuela, entonces como mi mamá le hace caso a mi mamá. Me apuré seco. Amor, está muy fuerte de fuera. Puta. Hey. ¿Por qué mala? Amor? Pésimo. Me portó mal, amor. Sí, Mentira, pesado. a ver cómo está tu abuelo. Mi amor, yo no quiero. Sí, debes ir tomar soda. No, a mí no me gusta. Amorcito. Nicolás, Cítrico. se escucha de fondo tu casa, para que puedas bajarle un poco el volumen, por favor. No creo que tiene prendido el micrófono. Sí, mi amor. Ya, mi amor. Creo que tiene prendido el micrófono. Bueno, entonces quedamos en que ya tenemos las dos primeras entalpías, ¿ya? Número 1 y número 2, que debería darles 398.27 kilogramos. ¿Qué nos queda por calcular? Bueno, la entalpía número 3 y la entalpía número 4. ¿Alguien ya pudo calcular la entalpía número 3? Yo la saqué del libro, o sea, de las tablas. Ujú. Muy bien, correcto. La 3 es bastante sencilla porque, al igual que la 1, uno la puede extraer de las tablas, ¿ya? En este caso nos da un valor de 3.324.2 kilogramos. Luego nos queda el punto 4, que siempre es el más extenso de calcular, y en este caso tenía la misma presión del punto número 1. Ahora, ¿qué sabemos de esto? Sabemos que el H sub F va a ser la entalpía a esta presión. Por lo tanto, si nosotros regresamos al punto 1, vamos a recordar que ya tenemos ese valor. O sea, para H sub 4 ya tenemos H sub F. ¿Qué es lo que nos faltaría? Faltaría conocer H sub Fg.
En este caso, H sub FG también lo podemos interpolar desde la tabla. Volvemos a la tabla 5, entre el 75 y 100, pero en vez de ir a la entalpía líquido saturado, vamos a la entalpía de evaporación. Interpolamos con estos valores y nos va a dar 2272.26. Les voy a dar unos minutos, chicos, 5 minutos para que puedan hacer los últimos cálculos y luego revisamos. Bueno, para la entalpía número 4, nos faltaría solamente calcular el porcentaje de humedad. Para esa variable, sabemos que tenemos que conocer la entropía del punto 4, y es aquí donde nosotros recordamos que la entropía entre el punto 3 y 4 se mantiene. Por lo tanto, podemos volver a la tabla en donde calculamos, o mejor dicho, identificamos la entropía número 3 y de ahí extraemos la entropía número 3. Además de eso, tenemos que realizar otros cálculos de entropía. En este caso, calcular S sub F y S sub Fg. S sub F va a depender de la presión, que es 82 kPa. Volvemos a la tabla 5, pero esta vez, en vez de ir a la sección de entalpía, vamos a la de entropía. Vemos que está la entropía de líquido saturado y la entropía de evaporación. Para cada una vamos a interpolar. Para el primer caso sería la entropía de líquido saturado. Vamos a encontrar un valor de 1.2382 kJ Kelvin kilogramo. Y para la entropía de evaporación vamos a encontrar con la interpolación un valor de casi 6.2 kJ Kelvin kilogramo. Con esos datos, además considerando la entropía 3, que es igual a la 4, podemos calcular el porcentaje de humedad que nos da valor de 0.9108, que es un 91,08%. Chicos, ¿hasta aquí se entiende toda esta parte? ¿Alguna duda o consulta? Sí se entiende, profe. Ok. Bueno, con el porcentaje de humedad conocido, ya nosotros podemos calcular la entalpía número 4. Simplemente reemplazamos en la ecuación, que ya tenemos H sub F y H sub Fg, y nos va a dar una entalpía 4 de 2463,26
kilojoule kilogramo. De esta manera ya tenemos calculadas todas las entalpías del ciclo. Con las entalpías ya conocidas, nosotros podemos conocer el trabajo neto, ¿ya? Tanto lo que es el trabajo de la turbina de salida como el trabajo de la bomba. Ahora, en este ejercicio nos piden calcular la demanda de vapor sobrecalentado. Esta demanda se va a definir como el cociente entre la potencia neta y el trabajo neto. La potencia neta la conocemos porque es un dato de entrada, son 30 megawatts, pero el trabajo neto debemos calcularlo. Este trabajo neto va a ser la diferencia entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada. Ahí recordamos que el trabajo de entrada va a estar en la bomba y el de salida en la turbina. Para cada uno realizamos la correspondiente diferencia. En el caso de la turbina sería, como es un trabajo que sale del sistema, sería inicial menos final, es decir, H3 menos H4. Y en el caso de la bomba sería final menos inicial porque es un trabajo que entra al sistema, H2 menos H1. De esa manera nos da un valor de trabajo de salida de 860.94 y de entrada de 4.58. Ahora, aquí también un punto importante a destacar es la diferencia entre estos dos trabajos. Fíjense que el trabajo de entrada es muy pequeño en comparación al trabajo de salida. Y eso la verdad tiene mucho sentido porque el trabajo de entrada es simplemente, lo podemos interpretar como la energía eléctrica para energizar la bomba. Y el trabajo de salida como finalmente lo que nos va a ayudar a generar la electricidad en un ciclo de termoeléctrico. Por lo tanto, es lógico que la energía que consume la bomba sea, pero muy pequeña en comparación a lo que se va a generar, porque si no, no sería rentable. Finalmente tenemos un trabajo neto de 856,36 kilogramos. Usamos el número para dividirlo por la potencia, y aquí lo que vamos a hacer es la potencia pasarla de megawatt a kilowatt, ¿ya? Para así tener unidades en común, porque el kilowatt sabemos que kilojoule segundo, de ahí se nos dan los kilojoules y nos queda todo en kilogramos segundo. Esto nos da una demanda de vapor sobrecalentado de 35,03 kilogramos segundo, pero, recordando lo que ya sabemos, tenemos que pasar este dato a una unidad mucho más útil, como sería tonelada hora, lo que nos da un valor de 139,01 tonelada hora de vapor. Y este sería el último ejercicio, chicos, para cerrar lo que es vapor sobrecalentado. Yo creo que con esto, si es que no tienen dudas, ya están preparados de sobra para al menos esta parte de la prueba, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? No por mi parte, profe. Profe, Ok, ¿sí? para el cambio de unidad de medida de kilogramos a segundo, se multiplica por 3,6, ¿verdad? Sí, 3,6 por- me parece. ¿Y por qué Espera, queda diferente? no es 3,6 el factor. Es otro factor. Déjame buscar el número al tiro. Sí, el factor es 3,6. Es un error mío de la diapositiva, chicos. Gracias por la acotación, Isidora. Ahí probablemente vas a apretar otro botón, la calculadora. Pero sí, efectivamente, chicos, el factor es 3,6. Así que anoten eso. Ya. Profe, ¿cuándo va a subir esta Sí, presentación? voy a subir, como terminamos esta parte de la unidad, la voy a subir. ¿Ya? Voy a corregir lo que queda y lo subo entre hoy día, mañana más tarde. Ya, ok. Gracias. Ya, chicos, quedamos en eso entonces. Que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden hacer el trabajo. Si tienen dudas, me escriben. Y la otra semana nos vemos para comenzar con aire comprimido. Bueno, profe, Hasta muchas pronto, gracias. que estén bien, Gracias. cuídense. Profe, Chao. adiós. Chao.